Buenas noches a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro Argentina. En estos momentos nos acompaña la autora Rita Valenzuela. Adelante, Rita, puedes continuar con vuestra presentación. Buenas noches, muchas gracias a la Feria Virtual del Libro Argentina por haberme convocado para ser parte de este prestigioso evento. Desde Santa Ana, Tucumán, República Argentina, Rita Beatriz Valenzuela, autora del libro Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia. Publicado en el año 2019, pertenece a la colección Historia Cultural de Tucumán del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán. Es un libro de historia, de narrativa argentina y de relatos personales. Su edición estuvo a cargo del ingeniero Jorge Gustavo Horacio Pereira, subsecretario del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán. ¿De qué se trata este libro? Este libro narra la historia de un pueblo emergente de la Revolución Industrial, donde un inmigrante francés en Cloromiro, Ernesto Hileret Balin, fundó el ingenio azucarero Hileret y Compañía, el más importante de Sudamérica a fines del siglo XIX. Pero, ¿cuál es la particularidad que hace que esta obra sea significativa para la sociedad? Esto se debe a que en ella se narra todo el trasfondo de las artimañas estratégicamente usadas por Clodomiro Hileret y las élites dominantes de grupos sociales de la época, sin ayuda de las cuales Hileret nunca podría haber gestado un imperio, erigido y fortificado con la opresión de todo un pueblo. También hace a la relevancia de esta obra el que se relacione la historia de Santa Ana con la historia del país y la historia del mundo, donde la principal protagonista va a ser la industria azucarera, dejando al descubierto toda la trama en beneficio de los mismos empresarios y a costa del trabajo del pueblo, compuesto por aborígenes de otra raza, por criollos y por mestizos. Este libro yo lo escribí con la finalidad de ofrecerle a la sociedad de Santa Ana la posibilidad de conocer su verdadera historia, debido a que lo más relevante se desconocía y solo se le daba trascendencia a una historia fabulosa, que pasó oralmente de generación en generación, como así también a un mito cautivante y al mismo tiempo estremecedor, pero que la gente cobija con cierto apego y cariño. Solo bastó durante más de un siglo un relato erróneo y el mito del perro familiar, cuando la incidencia que tuvo este pueblo con su planta fabril en el resurgimiento de la agroindustria azucarera a fines del siglo XIX fue muy importante. De tal modo que este libro, Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia, va a ser quien le dé, quien ponga luz en la historia de este pueblo, fundamentada y avalada como corresponde. ¿Cómo se escribe este libro y en qué se basa? Este libro se escribió con mucha responsabilidad y esfuerzo y basado en una minuciosa investigación, teniendo en cuenta las fuentes de la historia, ya que todo aquello que se narre debe ser fundamentado con registros confiables y fidedignos, que avalen su veracidad y den confiabilidad a la información y la divulgación de la misma. ¿Cuáles fueron las fuentes de la historia a las que yo recurrí? En primer lugar, el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán. Luego tenemos la Gerencia Operativa de Patrimonio de Buenos Aires, el Archivo Carlos Tais, cuarta generación. No sé qué ha pasado acá, se me salió. La doctora Sonia Bergman, del Archivo de la Diócesis de la Santísima Concepción de Tucumán. Antonio Lebel, bisnieto de Clodomiro Hileret. Genealogía familiar de Clodomiro Hileret. Martín Autier, genealogista. Diarios de la época. Informe Folker. Notas de viaje de George Clemenceau. Testimonios orales de los pobladores y diversos portadores escritos. Luego de saber el por qué, el para qué y el cómo se escribió esta obra, voy a proceder a darles una visión más clara del libro en general, para luego expresarles a la conclusión a la cual llegué. Podemos decir que esta historia comienza en el año 1889, año en que Clodomiro Hileret, inmigrante francés, funda el ingenio Santa Ana, alrededor del cual se establece el pueblo y más a la periferia las colonias agrarias, donde se cultivará y cosechará la caña de azúcar, que será la materia prima para la planta fabril.
Este ingenio es equipado con la más alta tecnología y cuenta en sus orígenes con 1.800 obreros, 1.500 hectáreas de caña, 8 millones de kilos de azúcar, 2 millones de litros de alcohol, canales, acueductos, red telefónica, 45 kilómetros de ferrocarril desde el ingenio hacia las colonias, y todo el capital necesario para su primera cosecha en el año 1891. Una extraordinaria inversión y el dominio de todo un pueblo. Y acá hablamos de dominio de todo un pueblo. ¿Cómo hizo Clodomiro Higueras para dominar a todo un pueblo? Seguramente que solo no lo podría haber hecho nunca. Tenemos que referirnos entonces a la relación clientelar que mantenía Clodomiro Higueras con los gobiernos de turno. Y en este caso con el gobierno de Nicolás Avellaneda y de Julio Argentino Roca. Los gobiernos de turno favorecían a la provincia de Tucumán con sus obras y la provincia consolidaba los gobiernos nacionales. Estamos hablando de la llegada del ferrocarril a la provincia. Sabemos que la revolución industrial fue gestada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, pero acá en nuestra provincia recién tuvo su incidencia en el año 1800, a mediados del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril. En esa época los ingenios poseían maquinarias obsoletas. La llegada del ferrocarril les dio la oportunidad de modernizar las fábricas con alta tecnología. De esa manera podemos ver la incidencia de la relación clientelar con los gobiernos de turno. También podemos hablar de las élites dominantes de grupos sociales vulnerables en esta época. ¿Y qué eran las élites dominantes de grupos sociales vulnerables? Vamos a ir leyendo fragmentos del libro para ir aclarando algunas situaciones. Y en el libro nos dice: en el siglo XIX, época en que se desarrolla nuestro relato y en el que la industria azucarera tomó mayor relevancia, la sociedad perteneciente a la burocracia con aspiraciones aristocráticas formó parte de la llamada élite tucumana, integrada por comerciantes, profesionales, hacendados e industriales que poseían poder económico y político. Su principal objetivo incidía en el dominio y manipulación de los grupos sociales más vulnerables. Dicho poder derivaba del dinero que poseían y de la relación clientelar que mantenían con el gobierno nacional. Entonces podemos ver la relación que mantenía Clodomiro Higueras con las élites dominantes de grupos sociales, la relación clientelar que mantenía con los gobiernos de turno, todo esto en pos de sus aspiraciones y sus objetivos de dominar a todo el pueblo y de beneficiarse económicamente. Podemos hablar también de la aplicación en la industria azucarera de leyes ya derogadas. Y cuando hablamos de aplicación de leyes ya derogadas, hablamos de la ley de conchavos. ¿Y qué era la ley de conchavos? La ley de conchavos consistía en que todo obrero debía tener una libreta de conchavos donde figuraba que él estaba bajo las órdenes de un patrón. Si no poseía esa libreta, era considerado vago y era llevado preso. De tal manera que era una manera que tenía la industria azucarera de retener a los obreros y de obtener mano de obra barata. Esta ley de conchavos había sido implementada en el país en la época de las guerras de la independencia y en nuestra provincia en el año 1888. Pero en el año 1896 fue derogada por Lucas Córdoba. Aún así, la industria azucarera continuó implementándola hasta el año 1940, o sea, 44 años más tarde, continuó siendo implementada esta ley en forma ilegal. Los obreros del ingenio Santa Ana cobraban con vales y con monedas que eran acuñadas en el mismo ingenio. Esas monedas solo podían ser canjeadas
por la proveeduría del pueblo por mercadería. No tenían valor de curso legal, solamente podían canjearse en la proveeduría del pueblo que quedaba a 2 kilómetros del ingenio. Y acá tenemos que hablar también del uso y abuso de autoridad de todos los niveles de sus capataces, y todo se relaciona. Estos obreros, cuando ya estaban cansados de su vida miserable, siempre mantenían deuda con el patrón. Entonces trataban de escaparse. Y era allí cuando aparecían los capataces, y era allí cuando desaparecían los obreros. ¿Y quién era el culpable? ¿A quién qué recurso tenía Clodomiro Iglesias? Era el perro familiar. Se lo comía el perro familiar. El perro familiar era un mito, nunca ha existido en Santa Ana el perro familiar. Fue una estrategia de Clodomiro Iglesias para tapar todos los atropellos, para justificar todos los atropellos que él cometía sobre los obreros de Santa Ana. Podemos hablar también de la forma de vida deplorable que llevaba la población de Santa Ana. Y vamos a hablar en este caso de lo que ocurrió con la élite literaria en el año 1916. En el año 1916 se celebraba el centenario de la independencia argentina. Fíjate que no sé si se celebraba el centenario de la independencia argentina en nuestro país en el año 1916. Se decide realizar un libro donde se iba a compilar todo lo que se haya escrito sobre la provincia de Tucumán hasta ese momento, teniendo en cuenta que Tucumán era el jardín de la República, que Tucumán era una ciudad docta, que su base era la agroindustria azucarera, de tal manera que esa tarea se la ganó Elizondo Borda. Eso era en el año 1916. Estamos viendo la incidencia de las élites dominantes de grupos sociales, en este caso la élite literaria, cómo influía. 6 años antes había llegado acá a la provincia de Tucumán un político francés, Charles Clemenceau. Charles Clemenceau había venido por Brasil, luego por Uruguay, llegó a la Argentina y en Tucumán fue recibido con grandes honores. Se había formado una comisión que fue la encargada de recibirlo. Lo recibió el gobernador, los intendentes, con todos los honores. Charles Clemenceau estuvo en Tucumán y también estuvo en Santa Ana. 10 días estuvo en Santa Ana. Pudo ver la forma deplorable en la que vivía la población de Santa Ana, en la que vivían los obreros de Santa Ana, en comparación con la mansión en la que vivían los hijos de Clodomiro Iglesias, porque en aquel momento ya Clodomiro Iglesias había fallecido el año anterior. Esto ocurrió en el año 1910. George Clemenceau, al regresar a su país, escribe un libro, Nota de viaje sobre la América del Sur. Acá en Tucumán se lo conoce ese libro, pero cuando 6 años después, en el año 1916, se decide hacer esa compilación, no se tiene en cuenta lo que escribió George Clemenceau. ¿Por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué se silencia lo que escribió George Clemenceau en aquel momento? Porque no era conveniente para la agroindustria azucarera que se cuenta la forma deplorable de vida que tenían los obreros de Santa Ana. Entonces todo eso se silencia. Porque esta obra que estaba saliendo supuestamente en homenaje al centenario de la independencia argentina era únicamente para ensalzar a la agroindustria azucarera. Y de esa forma vamos viendo cómo estas élites, estos grupos que dominaban, manejaban y direccionaban los destinos de la provincia, los destinos de los pueblos, a como diera lugar para beneficiarse únicamente ellos. Podemos hablar también del alto índice de analfabetismo en la localidad de Santa Ana. Clodomiro Iglesias había fundado una escuela aquí en Santa Ana. La escuela Santa Ana, que actualmente es la escuela Marcos Avellaneda. Eso ocurrió en el año 1901.
¿Por qué fundó una escuela Clodomiro Leret? Porque mantenía una deuda con el Estado y la única manera de cancelar esa deuda era construyendo una escuela. En las colonias también había escuelas, pero eran escuelas ranchos, de 2 habitaciones de madera. Se imaginan que en época de cosecha teníamos 5.000 habitantes en Santa Ana, incluidos niños. Niños que no asistían a las escuelas porque tenían que ir a trabajar junto con sus padres en el surco. De tal manera que sabiendo que con 5.000 habitantes, con escuelas ranchos de 2 habitaciones de madera y con niños que no concurrían a las escuelas, el índice de alfabetismo era bastante elevado. Eso ya nos da una visión de la realidad educativa de aquella época. Vamos a hablar también del aspecto sanitario de la población. La comunidad de Santa Ana consumía agua contaminada, agua de acequia, agua de canal, que provenía del río. En el río se arrojaban los desechos de las fábricas. Esto traía como consecuencia muchas patologías. En el año 1901, Lucas Córdoba, siendo gobernador, emite un comunicado donde se pide que se ordena que todos los ingenios de la jurisdicción tenían que perforar pozos para extraer agua potable para la población. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Veamos cómo ha reaccionado nuestro terrateniente cuando se solicita que se perforen pozos para que la gente tenga agua potable. ¿Qué es lo que nos dice? Ante tamaña disposición, el malestar de nuestro terrateniente no se hizo esperar, ya que tal obra no formaba parte de sus proyectos ni preocupaciones, debido a que no era redituable a su empresa, sino todo lo contrario. Significaba una erogación de dinero para él innecesaria. Esta situación desencadenó la furia de Clodomiro, dando una vez más muestras de su carácter déspota y avasallante, según lo publicara luego en el diario La Vanguardia en julio de 1904. Y acá tenemos un agente de la historia que es el diario La Vanguardia. Adrián Patroni lo comunicó a esto, que era dirigente de la Unión General de Trabajo. El mismo narra que en ocasión de intentar llegar al pueblo a fin de constatar la forma de vida de los obreros, fue interceptado y amenazado de muerte por Clodomiro Leret y sus matones, en presencia del comisario, quien había salido al encuentro de Patroni para prevenirlo de las malas intenciones del dueño del ingenio. No pude en esta ocasión ejecutar lo que tenía previsto, ya que los que acompañaban al dirigente superaban en número a los del terrateniente. Esto nos habla nuevamente del autoritarismo ejercido por el barón del azúcar y del ínfimo lugar que ocupaba la población en su lista de prioridades. Bien. Todo este consumo de agua contaminada, por supuesto que trae como consecuencia varias patologías en la población. Trajeron para Santa Ana al doctor Ronald Folker en el año 1916 para que se ocupara de la población obrera. ¿Por qué la preocupación? Porque faltaba la mano de obra. Y veamos cuál es el informe del doctor Ronald Folker. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que ve él? ¿No? ¿Qué es lo que ve él? Nos dice la increíble paradoja de una miseria extrema, revelada en las flacuras esqueléticas, en las máculas del desaseo y los harapos que malcubrían los cuerpos macilentos, hipotróficos, anémicos y fatigados de hombres y mujeres, niños y ancianos de la población obrera en alarmante proporción. Ese era el aspecto de la gente de Santa Ana. Flacuras esqueléticas, máculas del desaseo, harapos que malcubrían los cuerpos macilentos, hipotróficos, anémicos y fatigados de hombres y mujeres, niños y ancianos de la población obrera en alarmante proporción.
Así vivía la población de Santa Ana. Esa es la verdadera historia de Santa Ana. Santa Ana nunca fue un pueblo pujante, no lo fue ni lo es. Pujante fue los administradores, pujante fue Clodomiro y Leret, pujante fueron los que direccionaron al ingenio, pero nunca lo fue el pueblo, nunca se tradujo en la vida del pueblo. Me queda pocos minutos. El libro es demasiado extenso para contárselos en media hora, tiempo que agradezco a la Feria Virtual del Libro. Les voy a leer la conclusión a la que yo llegué, porque ya el tiempo que me queda es reducido. Les leo la conclusión a la que yo llegué luego de esta investigación. La conclusión dice lo siguiente. Fue necesaria una mente inteligente y soñadora, una personalidad audaz y decidida, y como corolario de todo un corazón frío y despiadado, para gestar un imperio como el de Clodomiro y Leret, erigido y fortificado con la sangre y la opresión de todo un pueblo. Él contaba con todos estos atributos. Durante mi tarea, indagué, leí, comparé, establecí semejanzas y diferencias. Descubrí clases sociales corruptas y manipuladoras de masa, tal cual las encontramos actualmente y nos horroriza tanto. Las mentadas élites que manejaban los grupos sociales y que se detallan en varios capítulos, su relación clientelar con Clodomiro y Leret y con los políticos de turno, no me sorprendieron, intuyendo ya desde allí que los mismos habían formado parte de artimañas y especulaciones para mantener a todo un pueblo oprimido y explotado, siendo la situación de los mismos realmente la de esclavos, sometidos a las órdenes y disposiciones heredadas de un francés extravagante y ávido de poder y fortuna. Comprendí que había sido el precursor inteligente y calculador de los destinos de un pueblo, forjado desde el analfabetismo, la carencia y el hacinamiento. Luego encontré múltiples administradores, sindicalistas, gremialistas y gobiernos con diversas ideologías que direccionaron el ingenio a la ruina total, en perjuicio siempre del pueblo y en beneficio de sus propios intereses, como más adelante pude corroborar con el avance de la investigación. Nunca el pueblo fue prioridad, simplemente fue un medio necesario e imprescindible para el funcionamiento de la planta fabril. Cuando se hizo algo a favor de la comunidad fue por presiones externas o como último recurso para mantenerlos firmes a la empresa. Me sumergí en una atrocidad que repugna y genera gran impotencia, la misma que aflora en la actualidad cuando observo al mismo pueblo manipulado, aunque no esclavo del trabajo, sino esclavo en sus principios, en su dignidad empeñada, en su voluntad vendida y en su discernimiento vulnerado. Y es entonces cuando empiezo a comprender que la veneración por el terrateniente enriquecido se lo debemos a quienes mantuvieron al pueblo inmerso en el desconocimiento, sin proyectar políticas de gobierno tendientes a su instrucción y al conocimiento de su propia historia, la verdadera, no la fabulosa historia inventada. Creo que mis interrogantes encontraron la respuesta, dependiendo ellas de mi propia interpretación y raciocinio. Entendí la historia, aprendí en el camino, sufrí a la par de cada obrero maltratado, lloré junto a cada mujer ultrajada, sentí el hambre en carne propia, bebí el agua de las acequias y mi miedo inundó mi alma. Cargué la historia toda en mis entrañas y así quedó. No la dejé ir. La cubrí con una suave caricia y el perfume de una flor. Prometí el recuerdo y el homenaje. Prometí el conocimiento. Confío con este trabajo haber cumplido con la promesa que formulé. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. En la actualidad, Santa Ana sigue siendo un pueblo vulnerable, como lo fue hace más de un siglo. Este libro, Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia, es el que viene a traer luz, es el que cuenta la verdadera historia de este pueblo oprimido por más de un siglo. Este libro está siendo usado actualmente en todas las escuelas de acá de la zona de Santa Ana y de la provincia de Tucumán. He tenido la oportunidad de presentarlo
hoy acá por primera vez en Argentina. Ya lo había presentado en otros países. Rita, nos Agradezco a quedan la feria. 3 minutos. 3 minutos, Bien, adelante. bien. Agradezco a la Feria Virtual del Libro que me ha dado la oportunidad, que me ha convocado para que esté hoy acá en este encuentro, en este evento tan importante, en el que a mí se me da la oportunidad de poder contarles la historia de este pueblo de Ingenio, de este pueblo de Santa Ana, que actualmente no tiene una fuente de trabajo y que continúa siendo un pueblo vulnerable como lo fue desde hace muchos años. Agradezco nuevamente a la Feria Virtual del Libro Argentina y será hasta otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rita. Estamos Gracias a usted. agradecidos de tenerte en la segunda Feria Virtual del Libro Argentina. Y antes de que cierres tu espacio, nos gustaría que nos cuentes en dónde conseguimos este libro. Adelante. Este libro lo pueden encontrar en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán. Allí está para la venta y bueno, y lo tengo yo también acá en mi domicilio, en Santa Ana, provincia de Tucumán. Pero en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán está a disposición de los lectores y también está para la venta. Listo, Rita. Nuestra presentación ha concluido. Agradecidos Muchísimas gracias. estamos de tenerte en la segunda Feria del Libro Argentina. Bien, Gracias. muchas gracias a ustedes por convocarme. Muchas gracias.